Bienvenidos a nuestro podcast de psicoanálisis, cine y literatura. Nos encontramos ya en el episodio 22 de esta que hemos llamado la segunda temporada, que en realidad corresponde más o menos al 2016. Y bueno, lo habíamos anticipado la vez pasada con el episodio de Die My Love, que íbamos a comentar una batalla tras otra. La premiada película, hay que decir, porque le ha ido bastante bien en distintos tipos de ceremonias, en fin, y se viene el Oscar y probablemente le vaya muy bien. eh, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, película estrenada el año pasado, el año 2025, estrenada en salas, digamos, inicialmente, por lo menos yo la vi en septiembre más o menos, y después se subió a HBO Max, ahí está. Así que estamos aquí con Manuel Coloma para intentar darle una que otra vuelta. Vamos a ver si el cansancio no nos supera, digamos, ya estamos un poco en la antesala de las vacaciones, así que estos son los últimos estores de nuestra producción, Eso. si es que hay alguna producción posible. Y dijimos, bueno, ¿cómo no vamos a comentar la película? Probablemente que en una de esas gana la mejor película del año, en fin, y se ha hablado mucho de esta película. Y dijimos, bueno, ¿cómo no vamos a comentar? Nosotros ya habíamos comentado una anterior de Paul Thomas Anderson en el episodio 15, que fue El hilo fantasma, Phantom Thread, que también te pueden encontrar disponible en Spotify, y que nos pareció una película quizás mucho más interesante, con mucha más vuelta, pero dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos obtener de de novedoso si es que miramos esta película desde el psicoanálisis, que es un poco nuestro lugar, con el cual organizamos un poco las imágenes, los diálogos, en fin, el estudio de personaje. Así que bueno, nos largamos un poco sin tanto preámbulo, digamos, a ver qué resulta, qué comentario podemos hacer, qué lectura, digamos, podemos aplicar a una batalla tras otra. Así que, Manuel, algunas ideas iniciales para comenzar. Así es, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal todos los y las que nos escuchan? Sí, aquí estamos, una batalla tras otra, en realidad, no sé, estoy ya en la última. Eh, y claro, tú decías, esta película ha dado bastante que hablar. A mí me preguntaron mucho, ¿no es cierto?, si íbamos a hacer un episodio al respecto. No estábamos tan seguros, como que por ahí a lo mejor, claro, otras películas de Thomas Anderson nos parecían más interesantes, tomamos otros caminos por ahí, pero claro, ahora es un poco inevitable, ¿no es cierto? Seguramente va a ser premiada la película y todo eso. Eh, Ante todo, y no sé, esto es una cuestión muy simple, yo creo que la película por ahí funciona en el sentido de que es una película entretenida, ¿no? Te comentaba el otro día, me parece que es como de esas películas tipo Tarantino, que en el fondo uno sabe que las va a ver de nuevo, te fijas, en la medida en que ya estén cada vez más disponibles, van a dar vueltas por ahí, te da risa, te fijas, DiCaprio siempre sale por ahí con algún gesto en particular que se viraliza después y va a quedar para siempre ligado a algún tipo de meme o algo así puesto en otro contexto. Ya es como lo habitual de su actuación. Pero como tú me decías, bueno, tal vez ideas ya para empezar de inmediato con el asunto, ¿no? A ver cómo lo vamos a analizar, ¿no? Yo quería así, pero largar de inmediato una hipótesis que te la comenté también hace tiempo, ¿no? Y que tiene algo divertido, pero fíjense que en la medida en que podamos irlo comentando, a lo mejor va a ir apareciendo y los que nos escuchan le pueden ir dando sentido en la medida que hayan visto la película. A mí me llamaba la atención porque cuando apareció la película, no vi ningún comentario al respecto, ¿no? Nada que diera vueltas en torno a eso. A mí me parecía bien evidente, me pareció bien evidente. Tal vez ligado a a mi cercanía, porque es una cuestión también que tiene que ver con amores de infancia, podría decirse. Eh,
pero después fui viendo de que hay algunas entrevistas por ahí mismo de DiCaprio que dice que sí, que hay una influencia de eso, pero parece que se queda mucho más en la cuestión como de vestuario, inspiración en cierto personaje, pero no todavía la estructura. Y es precisamente la estructura lo que a mí me pareció que iba por ese lado. Y yo creo que esta película lo que tiene también de interesante es un tema estructural, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a desarrollar. Pero claro, lo que yo vi era una cuestión muy parecida, ¿no es cierto?, a la estructura base de Star Wars, Ujú, que es un universo que está inspirado en la mitología, en los mitos, ¿no es cierto? Específicamente, George Lucas tomó mucho en consideración el héroe de las mil caras, ¿no es cierto?, de Joseph Campbell, que en esos tiempos Campbell, claro, tenía cierta relación con el estructuralismo. Después él tomó un camino que es un poco más, sí, podría decirse un poco más junguiano para ponerle alguna denominación. Pero por supuesto que aparecen personajes que son arquetípicos y esa arquetipia está, digamos, en una batalla tras otra, ¿no? Lo que pasa es que como buen mito, claro, van variando, ¿no es cierto?, los signos con los que aparecen los personajes. A veces un personaje se divide en dos, otras veces dos personajes son uno solo, digamos, pero se va viendo esa estructura, ¿no? Y ujú, claro, ¿quiénes están? Hay un viaje del héroe, sí, ujú, absolutamente, ¿no es cierto? Y ese héroe también está medio repartido, ¿no es cierto? ujú, Puede ser habitualmente un hijo o una hija, ¿no? Que recibe alguna especie de poder, entre comillas, ¿no es cierto? Que siempre también está la disputa entre si es un poder natural o ujú, cultural, ¿no? Porque ujú, está el problema de cómo se hereda esa especie de fuerza o ujú, poder, ¿no? Este héroe de alguna manera es criado por alguien que hace las veces de padre, pero te fijas, ahí aparece un tema que nos interesa, ¿no es cierto? Como con cierta artificialidad ese padre, ¿no? Pero de alguna manera tiene que suplir ese lugar. Y el padre natural tiene también una característica negativa, ¿no es cierto? Que a mí me hizo adivinar bastante pronto, digamos, mientras veía la película, y, bueno, eh, spoileemos de inmediato, ¿no es cierto? También esta chica sí, sí, claro. es la hija del personaje que tan bien actúa, ¿no es cierto? Ah, ah, Champagne. este, Champagne, claro. ¿No? Entonces, claro, yo veía eso y bueno, son temas que a nosotros también nos interesan mucho desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Hasta aparecen por ahí casas recompensas, que son siempre como una especie de tricksters, ¿no es cierto? De que cambian de signo también, ¿no es cierto? Por un lado pueden estar al servicio de los malos y de repente hacen algo que los cambia para su beneficio o no, y se vuelven buenos, entre comillas, en fin. Eh, y claro, al final de cuentas también el personaje que de alguna manera también es heroico, que es el protector o el que ha cuidado a este hijo o hija, también se redime de alguna manera. Puede morir, puede hacer un sacrificio o puede recuperar también algo para su vida, ¿no es cierto? Y seguir un camino propio, ¿no? Porque de alguna manera también están estancados durante un cierto tiempo mientras están a la espera de que algo vuelva a resurgir, ¿no? Entonces, claro, bueno, está esa estructura, que es una estructura que además, también lo sabemos, George Lucas las tomó por ejemplo, directores también como Akira Kurosawa, ¿no es cierto? Se inspiró tanto de La Fortaleza Escondida, creo que se llama, ¿no es cierto? Esa película. Sí, Entonces, claro, hay mucho de eso, no sé qué tanto Paul Thomas Anderson también habrá a lo mejor investigado al respecto, pero sabemos, ¿no es cierto?, que esta película está basada en un libro, ante todo, ¿no es cierto?, de Pynchon, y el universo de ese libro, que se llama Vineland, ¿no? Es bien desopilante y es bien, bueno, es una novela posmoderna, como le llaman, ¿no es cierto? Porque inventa lugares a propósito de cosas reales, de lo que pueden haber sido los conflictos culturales en los 60, llegando a los 70, pero inventa el lugar, inventa ciudades y es bastante más divertida. Tiene también, se divide mucho más el libro, ¿no? La película como que, y eso sí lo he leído, Anderson dijo mucho que sí, estaba difícil adaptar, ¿no? Tuvo que también condensar algunas cosas, sintetizarlas ahí, ¿no? En fin, así que eso es como comentario de largada para que yo creo sí. que tenemos ahí los Hay, elementos para desarrollar. es un buen elemento, lo arquetípico, digamos, lo que tú señalas, y el tema del padre, obviamente, que se va a poner en juego, y que, claro, que va a generar una cierta tensión,
sobre todo al final, ¿no es cierto?, de quién reconoce a esta hija como padre y quién asume finalmente el lugar de padre, más allá de las credenciales genéticas, biológicas. eh, entonces, bueno, yo diría que esa es una lista importante. Y quizás siguiendo un poquito con esto de que tú traes de Star Wars, también yo diría que estrictamente sí es de Star Wars, pero se encuentra también en Pynchon y se redobla quizás con Paul Thomas Anderson, que es un poco esta cosa de la polarización política, por así decir. Claro. Si bien en Star Wars está como la República, que son como los buenos, y el Imperio, que son como los malos, diríamos, y esas dos fuerzas van chocando y tienen distintos movimientos, qué sé yo, a veces gana el Imperio, a veces gana la República, Es una fuerza y rebelde. hay una fuerza rebelde contra un imperio, digamos, totalitario, dictatorial, medio nazi, un poco. Entonces, hay algo también de ese choque, que en este caso está bastante más polarizado en términos de también una fuerza revolucionaria eh, que es encabezada por Perfidia Beverly Hills, ¿no es cierto? Mm. El famoso grupo French 75. Y por otro lado, el coronel Lockjaw, digamos que muy bien actuado por Champagne, y que bueno, hay una tensión ahí entre esos dos mundos, que no solamente es una tensión política, sino que también va a ser una tensión sexual, y que yo creo que ahí, por ejemplo, a mí me interesaría quizás profundizar un poco como el aspecto libidinal de tanto de Perfidia como del coronel Lockjaw, y bueno, cómo eso también arma un nudo libidinal importante, y qué evolución tiene eso. Y también yo diría que el otro punto que me pareció a mí, como cuando tú decías los comentarios, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que en una primera oleada de comentarios, Mm. como que todo el mundo, diríamos, más de izquierda, por así decir, dijo, una película que toma el tema de los inmigrantes Mm. y se posiciona frente a ellos y qué sé yo, y en esta segunda administración Trump viene a, digamos, a poner eso en el tapete, en fin, contra el ICE, qué sé yo. Entonces, como que hubo un movimiento, digamos, como que la película defendía a ese lado, pero después vino como un contramovimiento que en realidad ese lado queda bastante mal, porque era un lado que promovía la violencia política, que finalmente se desarmó, que se diluyó, que todos se traicionaron. Entonces, también hubo como una segunda, tercera oleada, diríamos, de comentarios que un poco... Yo diría que le quitaban ese romanticismo revolucionario en principio, que la película podría eventualmente traspasar. Obviamente nunca ha habido un comentario así tipo pro estos grupos fascistas, digamos, Mm. supremacistas blancos, evidentemente, porque son claramente ahí los malos, y en ese sentido, los malos en el sentido de que, bueno, que hay mucha violencia también ahí. Entonces, de alguna forma, yo uno diría, claro, la película de manera, porque después en algunas entrevistas, Paul Thomas Anderson lo acusaban de amarillento, digamos, de que en realidad cuando recibió uno de los premios, en los Globos de Oro, en fin, no hizo ninguna declaración respecto de nada de la contingencia actual, y que siempre en estos premios se presta mucho para que algún cantante, en fin, diga algo y que eso mueva Sí. un poquito el avispero, una especie de statement, digamos, contra algo. Y Paul Thomas Anderson no dijo nada, digamos, respecto de eso. Dijo otras cosas, agradeció, en fin. Entonces se apagó un poquito, yo diría, la vertiente política partidaria, en el sentido de un progresismo de izquierda, en fin, donde el sujeto revolucionario no era el proletariado, sino que el inmigrante, y ese era el lugar que había que reivindicar, en fin. Se fue un poquito eso, se apagó con la, digamos, magra para algunos y poco comprometida y un poco Mm. posición amarilla de Paul Thomas Anderson. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, Paul Thomas Anderson no es un tipo amarillo, evidentemente un tipo demócrata probablemente, sus películas muestran un poco un lado quizás no amable para los mismos Estados Unidos, muestra ciertas fisuras, ciertas grietas, digamos, del capitalismo, en fin, de cómo se ha ido construyendo Estados Unidos, sobre todo California, que las películas tienen mucho que ver con eso.
Entonces dije, bueno, acá debe haber algo deliberadamente en el guión, digamos, y en la manera como él toma la novela de Bailan, eh, explícito de Paul Thomas Anderson de no tomar partido por nada, pero intentar, y ahí quizá un poco a propósito de lo arquetípico que tú dices, mostrar quizá ciertas invariantes estructurales, digamos, ¿ah? Más bien, Mm, de, mm, de- del- no de la política contingente, diríamos, sino que de lo político, ¿ah? De esta como antinomia esencial entre lo político y que probablemente nunca se resuelva del todo a propósito del nombre, una batalla tras otra, o sea que en realidad siempre hay una suerte como de nuevo conflicto y de nuevo conflicto y de nuevo conflicto, y uno diría, ¿algún día se va a acabar esto? ¿Te fijas? Entonces, creo yo que de alguna forma Paul Thomas Anderson también está entrando un poco en ese debate, diciendo, probablemente no se va a acabar, no significa que gane un lado u otro, sino que acá hay algo estructuralmente imposible de resolver. Entonces me pareció que también esa puede ser algo interesante como a ir explorando, ir abriendo respecto de cómo la película va posicionando al grupo French 75 y a el otro lado, que obviamente la polarización, a los supremacistas blancos, que obviamente están mucho más caricaturizados, y también diríamos que los revolucionarios tampoco están romantizados, tampoco tanto, ¿te fijas? O sea, tampoco se cayó en eso. Se me pareció que había algo ahí a discutir, que había algo a pensar. Por ejemplo, también como otra línea de abordar esta película. sí, sí, está el lado inevitablemente canallesco que pueden tener, digamos, estos extremos, ¿no es cierto? Estos dos polos. Pero súper interesante, ¿no? Uno se pregunta así como de dónde empezar a tomar, ¿no es cierto? De cuál hebra, ¿no? Pero claro, es que está la cuestión, en principio, uno podría decir, son películas que te muestran de que el drama político, que parece siempre un drama tan general, ¿no es cierto?, no deja de estar inmediatamente ligado a un drama libidinal, ¿no? Eh, es decir, claro, mira, ponte tú en Star Wars es más romántico, ¿no es cierto? El rollo se desata porque hay una relación prohibida, ¿no? Pero muy romántica, ¿no? Y acá, claro, de alguna manera también está prohibida la relación que desata toda lo que es la trama de la película, al menos, ¿no? Porque se supone que no debería haber sido, ¿no? Es decir, hay algo así como una transgresión de parte de los dos lados, ¿no? A lo que ellos defienden, a lo que cada quien defiende. Y que ahí está representado, ¿no es cierto?, decíamos, por el miembro erecto de Champagne, ¿no es cierto?, que es lo que Perfidia curiosamente le exige sin mucha necesidad, ¿no es cierto?, cuando lo tiene que esa era parte de su misión, ¿no es cierto?, cuando lo tiene que ir a sacar de ahí y más o menos el plan es como tenerlo bajo control, para que no dé ninguna orden, ¿no es cierto?, y pueda efectuarse esta liberación, ¿no es cierto?, que hacen en esa operación, que es lo primero que surge en la película. Entonces, claro, está esa cuestión como inmediata entre particular y general, digamos, ¿no es cierto? Ujú, No dejan, ni siquiera es que tengan diálogo, ¿no es cierto? Sino que está ahí, digamos, ¿no? mm, Es decir, podría hacer una frase que valiera en los dos sentidos, digamos, es decir, mm, es un drama político que no deja de tener una cuestión libidinal, así como es un drama libidinal que es inmediatamente político, ¿no? mm, Eh, pero también está lo interesante de esto de cómo la película al final de cuentas y todo esto de que no hubo grandes declaraciones, grandes statements, ¿no es cierto? Parece que Paul Thomas Anderson le hizo caso a Ricky Gervais, ¿no es cierto? A este comediante, ¿no es cierto? Que les dice a todos, por favor, olvídense, no están en posición de darle lecciones, sermones morales al mundo, ¿no es cierto? Parece que se escuchó, digamos, por ahí. Los cantantes a veces les cuesta más escuchar esas cosas, ¿no? Eh, pero claro, que le quita eso, le quita algo al otro mito, al mito de la revolución pura, ¿no es cierto? De que hay una pureza moral ahí, lo cual es siempre muy peligroso. Ya basta con pensar en alguien como Robespierre para darse cuenta a dónde puede llevar la pureza moral de la revolución. Eh,
Y yo me acordaba ahí un poco también, ¿no? Esta frase que Lacan le dice a los jóvenes, a los estudiantes de mayo del 68, ¿no? Cuando les dice, ustedes lo que quieren es un nuevo amo y lo van a tener, ¿no? Claro, estas cosas siempre llevan a algo así. Y de alguna manera ese desmembramiento que tiene el grupo en esta película, ¿no es cierto? Y las cosas que van ocurriendo, de alguna manera demuestran que sí, ¿no es cierto? Al final queda como mucho más, es más duro, digamos, ¿no es cierto?, el ala que ellos estaban tratando de combatir. Es cierto, al final, ¿no? Se ve como que la lucha sigue, la lucha continúa y todo, ¿no es cierto? Pero no se sabe mucho quién ganó, ¿te fijas? Entonces, ahí claro que la figura de la hija en este caso es bien interesante, porque uno podría pensar si acaso ella representa el intento de solución, de síntesis incluso, ¿no? En esta contradicción permanente entre los dos polos, ¿no es cierto? Porque ella es hija, ¿no es cierto?, de Perfidia y de, ¿cómo se llama el otro? Coronel Locho, Claro. o Champagne, digamos. Todo el mundo Porque sabe quién es Champagne. Champagne es más fácil. entonces, claro, como que ella podría representar eso, ¿no? Además que también hay una cuestión racial, ¿no? De por medio. A propósito de que los tipos, los malos, digamos, ¿no es cierto?, son supremacistas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Están evaluándolo a él, si tiene la capacidad, ¿no es cierto?, sea tanto biológica como de justamente libidinal, de si ha tenido historias con gente de color o de lo que a ellos, lo que sea que no les guste, ¿no? Entonces también está esa figura de si acaso ella va a poder traer balance, te fijas, ¿no es cierto? O algo así. Donde termina la película es que no, ella sí va a liderar, va a tomar el relevo, ¿no es cierto? La posta de lo que supuestamente esta madre entre heroína, pero que todavía no se sabe muy bien qué fue, ¿no es cierto? Si era una rata o era una verdadera heroína, ¿no es cierto? Ella va a continuar por esa senda. Es una película además también que deja muy abierta la cuestión, ¿no es cierto?, que podría continuar, ¿no? Tal vez no la van a hacer, pero son de esas cosas que quedan ahí como abiertas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, claro, esa figura, esta hija, ¿no es cierto?, que podría a lo mejor balancear las cosas. Sí, lo podría hacer, o ahí también es donde aparece lo imposible. Y por eso, ¿no es cierto?, también queda un poco, digamos, todo este desorden final, ¿sí?, ¿no? El desmembramiento del grupo. Por otro lado, los tipos lo único que hicieron fue despertar aún más pequeños grupos, ¿no es cierto?, que se empiezan a rebelar, en fin. Además que es curioso que, claro, tú señalabas esa primera escena de Perfidia enfrentando a Champagne, porque uno diría, ya, es un grupo, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo rescatar a los migrantes ilegales que están retenidos en campos de tránsito, en fin, en malas condiciones. Y ya, podría ser un objetivo político para un grupo revolucionario interesante, o sea, tomar como sujeto, no al proletariado, sino que al inmigrante como sujeto político con el cual hacer la revolución, porque es, bueno, el sujeto excluido, porque es la víctima, porque, en fin, hay injusticia, qué sé yo, hay que pensar que son migrantes ilegales también, o sea, que es justamente el gran problema de la segunda administración Trump y en general, no solamente de Trump, sino que de Europa también, qué sé yo, de América Latina, o sea, la inmigración como gran problema actual. eh, y con todo los posicionamientos políticos que eso implica, digamos, aceptarlos, no aceptarlos, regularlos, en fin, reprimirlos, encarcelarlos. O sea, hay una serie de decisiones de política que van marcando. Pero el punto interesante, creo yo, que la película plantea es que la cuestión no se queda en la mera liberación de los inmigrantes, en sacarlos en esta camioneta o en este camión y qué sé yo, llevarlos a otro lugar, reubicarlos, que podría ser un objetivo político Sí, específico, sino que ella no puede contenerse, ¿no es cierto?, de esta acción heroica que le resulta bien en principio, y va y desafía
al coronel Champagne, digamos, al coronel Lockjaw, que está ahí como a cargo de eso, inmediatamente apuntando a la cuestión sexual en términos de obligarlo a tener una erección como una muestra de superioridad, pero podrían haber miles de muestras de superioridad, como agáchate, no sé, qué sé yo, date vuelta, tírate al suelo, come tierra, en fin. O Tener sea, algo de tensión erótica, digamos, esas acciones, pero no, curiosamente, o sea, pone en juego su, entre comillas, su virilidad, eh, y pero también se demuestra como perfidia. Beverly Hills, ¿no es cierto? Que es como el nombre de ella, es una mujer que realmente también se excita con todo este tipo de acciones, de volar puentes, de robar bancos, de, qué sé yo, de tirar fuegos artificiales, de hacer declaraciones, sí, tiene un compromiso no solamente con la causa política, por lo que eso significa en términos de contracultura, de, no sé, de cuestionar el capitalismo, lo que sea, o de simplemente ser un grupo anárquico que desestabiliza cualquier orden, sino que ella no puede evitar, y eso es lo interesante de la película, creo yo, incluir en eso la cuestión sexual, porque se excita. Termina claro, excitada y cada vez que tiene sexo también con esa es la Leonardo dinámica. DiCaprio, que en el fondo prácticamente como que ella se lo viola un poco a él, es ella porque está tremendamente excitada por alguna acción de carácter militar, o sea, no militar, de carácter violento, porque acá hay violencia, que contra lugar, en fin, y en un momento matan a una persona también. Es decir, hay violencia que en el caso de ella, violencia clandestina también, le resulta particularmente excitante. Creo que también ese punto, porque podría haber sido una película que muestre solamente acciones de naturaleza contracultural, revolucionaria, de desestabilización, un grupo anárquico, como Ujú. hay películas de grupos anárquicos eh, o grupos revolucionarios, pero no. Acá hay un costado inmediatamente develado en la película con la provocación y seducción al mismo tiempo y tensión con el coronel, digamos, Lockjaw, entonces eso me parece a mí como, me abrió una puerta inmediatamente. Claro, claro. Además que está la contingencia de que de una u otra manera coinciden al parecer ciertas formas de excitación, ¿no? En algo que pareciera funcionar, ¿no es cierto? Porque se ve de que Lockjaw se deja también, se somete con bastante placer y logra, y logra bastante bien esa erección y mantenerla durante todo el tiempo que Perfidia le dice que lo haga, ¿no es cierto? Y lo hace cuando el tipo está amenazado de vida, digamos, es decir, tiene una pistola frente a él, ¿no? El gesto que hace también, porque él ocupa mucho su mandíbula, que a todo esto eso es lo curioso de este nombre, de Lockjaw, porque claro, se traduce literal con Mm, ismo, ¿no es cierto? Que es la dificultad de abrir la mandíbula, ¿no? mm, Sí, mm, es una mandíbula que está apretada, ¿no? Y mm, esa, fíjate, esa tensión la tiene él todo el tiempo, ¿no? Tiene una cosa física muy, muy tensa, digamos, él, ¿no? Y Champagne le sacó provecho a eso, ¿no? Ahí, yo creo que en esa fisicalidad, digamos, donde más se nota la buena actuación, ¿no? que puede tener él. Pero claro, ¿no? Pareciera como que coinciden un poco en ciertos, nosotros lo podríamos llamar en ciertos fantasmas, ¿no es cierto? En cierto modo de gozar, te fijas, ¿no? Como que hay una pequeña ahí coincidencia. Pero yo creo que, claro, eso también nos hace preguntar un poco por qué pasa con Perfidia, quién es, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con ella, ¿no es cierto? Porque en su discurso, mira, es bastante malo en realidad, ¿no es cierto? Esa rabia, ¿no es cierto? Y uno podría analizarlo totalmente por de dónde nacen los grupos así, sentimientos de ese estilo, las evacuaciones de la rabia, los ciertos resentimientos, ¿no? Pero está toda esa parte de excitación, ¿no? De que, de que hay otra cosa ahí poniéndose en juego, que es inevitable pensar de que hay un asunto mucho más particular, ¿no? Y que al contrario de lo que podría creerse, yo creo que pone en cuestión la famosita frase esa de que lo personal es político, ¿ah? Porque esa frase se ocupa justamente para evacuar todo tipo de libido de lo personal.
Y acá es lo contrario, ¿no es cierto? Es que esa libido encuentra algo, digamos, en este tipo de acciones que, claro, que tienen esa característica política, social, asociada, ¿no es cierto?, al supuesto bien que sería lo que están haciendo, pero claro, ella en ningún momento es que tú la veas así como comprometida con los inmigrantes o que los llevan a un lugar, los provean de algo, nada de eso, ¿te fijas, no? Es la cuestión de estar ahí al límite, Mm. ¿no es cierto? Por eso también sí, se excita con la manera como, ¿no es cierto?, DiCaprio construye las bombas, ¿no es cierto? Es curioso, justamente es pareja del tipo que se encarga de eso. Y él tiene una relación distinta, digamos, a esos momentos, ¿ah? Mucho más, podríamos decir, sí, más neurótica, ¿no? Por eso cuando le resulta, como que él celebra más. Pero al principio está, ¿no? Y las escenas del comienzo son bien notorias ahí, ¿no es cierto? Ella está ahí, dando toda la arenga, Mm. y el tipo está mirando al lado, ¿no es cierto? DiCaprio, ¿no? Mira hacia el lado, no sabe, no está convencido, parece, o a lo mejor está pensando, ¿no? Las alternativas o la matemática, digamos, del asunto, ¿no? Pareciera como que nunca está muy seguro de que va a resultar, ¿no? Claro, uno lo que yo diría que empieza a notar es que, claro, los que sostienen el polo más pasional en esta como primera parte, un poco los primeros minutos de la película, es por un lado perfidia, con una especie de fuerza animal, ¿no es cierto? Puro Eros y también Tánatos, porque ella se arriesga a acciones violentas, acciones que sobrepasan cualquier tipo de orden simbólico. Aparecen las armas, aparece ella, ¿no es cierto?, manejando pistolas, en fin, y tiene una idea de que la violencia es el camino. Este no es un grupo dialogante, no es un grupo que tiene, digamos, un aparato civil que va a negociar para obtener algún tipo de beneficio para los inmigrantes. Por lo menos esa parte no se pone en juego, sino que acá son acciones de carácter violento, robo para, sobre todo, financiar quizás la organización. Es un movimiento, esto no ni siquiera es un partido político, es un movimiento eh, que pone en juego la violencia con armas y donde particularmente vemos que Perfidia eh, colateralmente o quizás no sabemos cuál es el orden de causalidad, pero obtiene una excitación sexual adicional. Lo clandestino, la violencia, el riesgo, la adrenalina, el poder, no sé, pueden haber un montón de cosas que a ella la ponen, por así decir, la ponen en una actitud como de hembra en celo, ¿no es cierto? Y es capaz de montarse encima de DiCaprio, que lo vemos más dubitativo, que lo vemos un poco al servicio de Perfidia. La líder es Perfidia. Y DiCaprio es un ayudante, diríamos, es un seguidor, es alguien que hace las bombitas, digamos, que transforma esto en un poco en un show, ¿no es cierto?, con fuegos artificiales y lo hace bien. Rocketman, por ahí le dicen el hombre. Él hace eso, pero Quieto, la que ¿no? tiene los planes, la que dice qué es lo que hay que hacer, es ella. O sea, él está un poco a la saga. Pero por otro lado, lo que tenemos es a el coronel que está con una obsesión sexual, porque lo vemos mirando con unos Sí, largavistas, y hay una acción violenta, están asaltando algo, y él no esta está perspectiva mirando estrictamente la víctima, sino que le está mirando el culo, está digamos, a, mirando. a esta mujer. La Entonces, cámara al principio no te la deja, es como que uno dice, el machismo del cine, digamos, le está filmando el culo, pero después te muestran de qué es la perspectiva de Champagne, ¿no es cierto? Que está ahí con los binoculares, ¿no es cierto? Y es lo único que le importa, y se pone celoso, porque además, claro, claro. descubre que tiene pareja, O sea perfecto. que tampoco diríamos, el motor de Champagne inicial es exclusivamente la captura de este grupo, proteger a los policías o a los bancos, qué sé yo, a la sociedad civil, entre comillas, sino que también él está ahí en una posición de voyeur, de observador, de este tremendo cuerpo que tiene Teyana Taylor, digamos, que lo muestra muy bien y que lo hace muy bien. O sea, y realmente esos primeros minutos donde ella aparece es incontenible, o sea, se nota una gran fuerza que sobrepasa los movimientos, corre, en fin, qué sé yo, va todo, para todos lados, maneja pistola, ordena, pero comete un error donde efectivamente aparece el coronel y de alguna manera la detiene,
¿no es cierto? Y ahí ya comienza como una pequeña historia entre ellos dos, donde él de Sí. alguna manera eh, captura un error de ella bueno, planificó mal, y él la estaba siguiendo hace rato, pero Estaba a la espera de ese error, claro, sí. pero la estaba siguiendo a ella, no solamente por ser la líder del grupo, sino porque además le producía una excitación incontenible. Es inteligente eso, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahí de nuevo está, ¿no es cierto? Es inmediato, ¿no es cierto? La excitación que tiene este hombre que lo lleva a la búsqueda de justamente la que descubre que es la líder y, bueno, llegando a esa cabeza, ¿no es cierto? Puede tener todo el asunto resuelto, digamos. Es bien inteligente eso. Eh, y claro, tienen esa pequeña historia, ¿no es cierto? Y además es curioso porque fíjate que recién es ahí, no sé si te acuerdas que recién es a partir de ahí parece, ¿no? Que como muchas películas ocupan que el título de la película aparece ya transcurrido una escena. Es como primero es una introducción, ¿no es cierto? Sí, Como si fuese un prefacio, como una cosa. un opening así, Claro, 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 y recién ahí aparece el título y DiCaprio dice, a partir de ahora es una batalla tras otra. Pero es claro, cuando se desata la historia entre ellos, ¿no? claro, claro, claro. Y- Y además que hay que pensar que Perfidia estaba llevando al grupo, a French 75, que era el nombre de este grupo, a acciones un poco cuestionable. O sea, ya DiCaprio estaba un poco sí. molesto porque en realidad, porque había que hacerlo y de tal manera, ¿no? Sin embargo, ella se sigue exponiendo, hasta que en realidad, bueno, ocurre un desgraciado, digamos, homicidio a uno de los guardias, en fin, y la cosa se pone peor. O sea, acá este grupo mató a un ser humano, no solamente rescató inmigrantes o voló una torre eléctrica que dejó, digamos, una ciudad sin luz, sino que acá, o un banco que tiene seguro y qué sé yo, sino que acá hubo una muerte totalmente evitable, en cierto sentido, porque ellos se están arriesgando mucho más y DiCaprio lo vemos no tan convencido de esas Ujú. acciones tan temerarias. eh, y además, entre medio, ella, de alguna manera, que no sé si fue antes o no, no, creo que no, claro, ella la detiene, digamos, la detiene el coronel, y ahí, bueno, tienen una relación sexual, una relación Que muy ahí él no particular, claro, ahí él no la toma presa, digamos, él lo que quiere es, bueno, hace una especie de chantaje, pero lo que quiere es tener un encuentro sexual con ella, sin claro. duda, claro. Y es un encuentro sexual bien particular, digamos, con las armas, o sea, con un poco duro, fuerte, en fin, como altamente excitados los dos, y uno diría, bueno, está como la revolucionaria y el contrarrevolucionario, y con una atracción incontenible, y bueno, después vemos que queda embarazada ella. Claro, pero se da a entender que en principio la cosa parte de nuevo con Lovejoy más bien en una posición más sumisa, ¿no es cierto?, en ese tipo de seducción. Pero claro, después entendemos de que tiene que haber sido una relación sexual completa, ¿no es cierto? Porque Perfida queda embarazada, no nos dicen de inmediato que queda embarazada a partir de eso, pero queda toda la duda porque viene justo después. Y curiosamente, claro, después de ese encuentro, ella es el primer momento en que te fijas como que aparece como cierta debilidad. Y por eso queda embarazada y se pone más extrema Sí, todavía. claro, Pone claro, más extrema todavía en sus acciones. Pero te iba a decir algo claro, como es un salto un poco más hacia adelante, me parece, pero que va en la línea de lo que veníamos hablando, ya sea tanto de que te muestre, es una escena que me parece que muestra la naturaleza un poco de lo que ocurría en este grupo y de lo que venía ocurriendo con Perfil. ¿No? Y por otro lado, bueno, ¿no es cierto? Es decir, la forma, ¿no es cierto?, en que ella va extremando también sus acciones, ¿no? De modo que el personaje también de DiCaprio ya lo va cuestionando. Que es claro, la escena donde muere una persona, mm, donde asaltan este banco. Y fíjate lo que en principio llama la atención, es que, claro, en los grupos así de revolucionarios, también se podría creer de que ellos renuncian a su narcisismo por una causa mayor. Pero te fijas que todas sus acciones tenían algo también de performance, ¿no? Una performance muy narcisista, porque cada quien representaba también su personaje, ¿no?
Y eso se ve muy claramente en esta mujer que se sube arriba de los bancos y empieza a moverse como si fuese un desfile de moda y empieza a dar un discursito, pero de repente escucha un balazo y se le cae el personaje y ve a Perfidia, ¿no es cierto?, apuntando a este policía, ¿no es cierto?, que además es un hombre de la misma raza de ella, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparece, digamos, toda la escisión inevitable, digamos, ¿no es cierto?, en la que se puede entrar en una Mm, situación como esa, digamos, y ella, bueno, lo mata, ¿no? Entonces, y ahí es donde cae ella, ¿no? Después claro. de esa acción es donde cae, porque ya se salieron, digamos, un poco de los planes, ¿no es cierto? Y los tipos ya los tenían más o menos, ya tenían sabido las maneras como escapaban, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde la capturan, digamos. Y además que Es la ella, segunda captura, es la segunda claro, captura. además que ella, claro, efectivamente cuando queda embarazada, bueno, está la escena así como icónica Sí, de la película de ella con la tremenda panza y disparando una ametralladora. Y la verdad es que sí, una escena simpática, visualmente muy atractiva, pero es bien chocante también, porque es decir, hasta DiCaprio como que no le sí, gusta ahí mucho y todo, le comenta y a la lo amiga. comentan, o sea, realmente, y ella está como me creo Tony Montana, así con un nivel de excitación, no por la maternidad, sino que por el disparar, o sea, de nuevo, Sí, un esta poco relación, negándola. claro, ella tiene una relación con la violencia, con la agresión, con las armas, digamos, que va mucho más allá de la relación de ella con una guagua en este caso. Y de hecho, eso lo resiente DiCaprio porque ve que ella no disfruta con la maternidad y en el momento le dice, tenemos una hija, porque se asume que un poco que él es el padre y cuídate un poco, y ella, no, yo tengo que seguir, o sea, tengo que seguir, o sea, esto no me detiene, no hay nada que me detenga, ni siquiera la maternidad. La maternidad no es, ¿no es cierto?, un enlace que en el caso de ella estabilice el real simbólico imaginario, sino que ella necesita otra cosa, y esa otra cosa es clandestinidad, es ejercicio de violencia, es poder, digamos, revolucionario, en fin, eh, causas, diríamos, entre comillas, sociales, pero que tampoco la vemos tan involucrada con eso. eh, el punto es que la maternidad no la detiene, y vemos que ahí efectivamente empieza a aparecer el personaje de DiCaprio, que se llama Quieto Paz, digamos, en ese momento, y que lo vemos a él bastante conectado con la paternidad. Lo vemos a él sosteniendo a la Willa, a la niñita, no me acuerdo cómo se llama en ese momento, porque después le cambian el nombre, y preocupado de ella, de la guagüita, en fin, y Perfidia nada. Y Perfidia siguiendo con ideario revolucionario en contra de los cuidados que esperaría DiCaprio que tenga ella. Ella no se conecta libidinalmente con su guagua y DiCaprio sí. Y ahí comenzamos a ver a un DiCaprio más activo y no tan secundón, digamos, porque empieza a tomar decisiones respecto al cuidado de la guagua. No, parece que era ninguneado incluso por su suegra, ¿no es cierto? Que le dice, ¿no? Mientras ella va corriendo, tú vas caminando, ¿no es cierto? Apenas. Es Y el mucho tipo, para ti un poco así, claro. el tipo ahí, sí, pero claro, tiene más esta cuestión como de entender de que son familia y todo eso. Pero fíjate que, claro, ¿no? Tú decías, no se puede preguntar, bueno, ¿qué la detiene? Claro, nada de eso, ¿no es cierto? La maternidad para nada. Pero de nuevo, ¿no es cierto? La maternidad a ella no la lleva a esa inevitable, ¿no es cierto? Inevitable renuncia narcisista que implica, ¿no es cierto? Sobre todo con respecto al cuerpo también para una mujer, ¿no? Al contrario, está celosa, ¿no es cierto? Y lo confiesa, ¿no? Que se siente nada más que un trozo de carne, curioso que ahí se siente un trozo de carne, ¿no es cierto? Que, porque no la miran, porque ya no la miran, porque todo se va en la guagua, ¿no es cierto? Y no la miran a ella. Entonces, ahí hay una cuestión que va mucho más allá, ¿no es cierto? También de que no es que la política, es decir, que va mucho más allá del último discurso que le da antes de irse, ¿no es cierto? A Ujú, DiCaprio, ¿no? Y que rechaza su no sé qué cosa ujú. machista. Le dice narcisismo, un narcisismo machista, y esta tipa no está, sí, está en el desconocimiento yoico.
¿no es cierto? Todo lo que le dice a DiCaprio que es lo que en el fondo se ha convertido ella, ¿no es cierto? No, es bastante claro eso. Y además que Eh, también le esconde de quién es la guagua, porque, bueno, quizás no sabía, pero habiendo ¿Quién sabe si eso la tenido, tenía como conflictuada, ¿no es cierto? claro, no, no sé, Hizo no, que tuviera menos relación o menos cercanía con eso, quién sabe, mm, ¿no? mm. El asunto es que se sigue exponiendo, aun cuando hay una guagua chiquita ahí, y bueno, finalmente esto que tú relatas, o sea, esta performance en el banco, lo hacen mal, cometen errores, y bueno, obviamente está toda la policía siguiéndolo, o sea, ya era un blanco fácil, y por más que ella despliega sus habilidades físicas, la detienen igual. Y ahí también se produce una cuestión bien brutal y es el hecho de traicionar a su grupo, es decir, para salvarse ella, pues le ofrecen ser testigo protegido y hay muchos revolucionarios que se jactan de decir yo hasta que me torturen, Yo- pero nunca revelaré los nombres y de hecho hay miles de relatos en que efectivamente no se revelan los nombres, o sea, tipo realmente con un compromiso político Hay a ciertas técnicas, ultranza, bueno, hay ciertas claro, técnicas que venden para eso, ¿no? y Claro. aquí nada, o sea, ella inmediatamente delata, traiciona, ¿no es cierto? Comete un acto pérfido, diríamos, y bueno, matan a sus compañeros, matan en fin, gente del grupo de Frame 75, y, y ella se somete a esta protección de testigo, donde le ofrecen, por así decir, entrar a, diríamos, la vida pública, salir de la clandestinidad, le dan una casita como protegida, qué sé yo, Queda y la ciudadanía norteamericana. ciudadanía norteamericana, y además una especie de relación con el Champagne donde lo vemos a él como llevándole flores, bueno, salgamos a la luz pública reconociendo esta atracción, este enlace entre ambos, y él pensando bueno, en esta condición de ella de testigo protegida, la tiene un poco más segura y ella se va a quedar ahí porque tiene una posibilidad de vivir. De alguna manera, seguramente iba a tener una pena menor, qué sé yo, mucho más negociada, a cambio de delatar, y teniendo eventualmente la posibilidad de una segunda vida. Y Sean Penn se la cree un poco eso, pues lo vemos más o Sí, menos claro. entusiasmado, digamos, con eso. Se la cree porque es curioso, ¿no? Con todo lo que, lo extraño o particular que parece él, digamos, la manera como se entusiasma, digamos, así con perfidia. Es también, por otro lado, un romántico, digamos, ¿no es cierto? Es como que está enamorado. No sé si le lleva flores. Por ahí Mm. lo declara también, en algún momento dice así como que la amaba, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Incluso creen en nosotros, dice, nos amamos, ¿no es cierto? Que se lo dice a la Se lo chica. dice, claro. Lo cual demuestra, y algo que se va a ver un poco más adelante, que Sean Penn, si bien, claro, como el malo, qué sé yo, él alberga una necesidad de pertenencia a una familia, Ujú. que no la tuvo con perfidia, porque ya lo abandona, qué sé yo, y que después, bueno, va a buscar otra familia, bastante Bueno, más peculiar, que son estos amigos de la Navidad o no sé qué, que un grupo de supremacistas, pero que también él tiene una gran necesidad de pertenencia a algo, que no le resultó con perfidia, que era su objeto, digamos, criminal en principio, pero y libidinal, era el enemigo, pero bueno, con tal de tener algo, él es capaz de ya. arreglárselas para, digamos, no sé, no mandarla a la cárcel, ofrecerle esta opción de testigo protegido, y después vemos cómo va a concretar su vocación de pertenecer a una familia, que eso Y es es que una fuerza importante en él. ahí Lockjaw aparecen dos factores estructurales de nuevo, ¿no es cierto? Porque eh, está la cuestión de que el malo, el padre malo y natural, ¿no es cierto? Tiene por ahí un poco la posibilidad de redimirse, ¿no? Una cierta posibilidad de redención a través de la hija. Pero no, él la rechaza de plano, porque el tipo ya es malo, ella está perdido. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque está la oferta de pertenencia del otro lado, ¿te fijas, no es cierto? Y en el otro lado, ¿a quiénes tenemos? Sí, bueno, al emperador malo, pues, ¿no es cierto? Que Claro, actualmente tiene a otro también a cargo,
y que a él lo tienen como a prueba, digamos, para ver si es lo suficientemente malo, ¿no es cierto? Para ver si puede cumplir con ser la mano armada, digamos, del que da las órdenes más arriba, ¿no? Entonces aparecen, claro, te fijas, representa esos factores. Eh, pero, claro, ¿qué decíamos a propósito de perfidia, ¿no es cierto? Estábamos ahí. Ah, claro, porque es Champagne, ¿no es cierto?, el que le hace la oferta también Mm, de convertirla en una ciudadana y todo eso. Y en ese momento, ¿te acuerdas? Ella apela justamente a un cierto sentimiento amoroso. Ella le dice, tú me puedes salvar, ¿no? Y se lo dice ya con otro tono, como que, ¿no? Uno no sabe si está actuando o por ahí puede haber algo cierto, pero a Lockjaw eso lo derrite, ¿no es cierto? Y le dice, eh, ok, pero confiésame que esto me lo dices porque me amas, ¿te fijas? ¿No es cierto? Y Perfía se queda en silencio y como que queda abierta la cosa, ¿no? claro, porque Eh, mira, a Perfía le ofrecen el es un tipo discurso, dispuesto a creer en el amor, ¿no es claro, cierto? le ofrecen el discurso, mira, le ofrecen el discurso revolucionario, pero ella misma o sea, ella lo sostiene, pero lo traiciona por el sexo, de alguna manera. Después aparece el discurso de la maternidad, que ella, de nuevo, traiciona por lo revolucionario, por las acciones violentas. Después le ofrecen el discurso de la familia Mm, americana típica, con un hombre que dentro de todo aparece, como tú dices, como un romántico, le lleva a Rosa, le declara algo amoroso, la salva, y tampoco es mm, suficiente para ella. Y claro, vemos que ella mira el horizonte y finalmente se escapa y no vuelve. claro, claro. Es que en el Escapa y caso, no vuelve, te fijas. Y esa es la parte que yo diría más dura porque ella podría haberse escapado, qué sé yo, a Cuba, donde sea, y después de pasados 5 o 6 años, de alguna manera sí, claro, conectarse y volver, pero no lo hizo. Ahí hay una película entretenida, como qué hizo Perfil en esos años, pero una actividad completamente clandestina, ¿no es cierto? una Así actividad completamente clandestina dedicada a, sabemos, a nos imaginamos qué tipo de causa, pero en ninguna de esas causas está volver a su familia o, digamos, volver a ver a no, su no hija. vamos a llevar a que se va a pelear otra batalla, ¿no es cierto? Ni Claro, tampoco que está preparando un regreso, digamos, o algo así. claro, Eh, lo que pasa es que, claro, es como que en ella también hubiese un conflicto, ¿no es cierto?, de un problema de pertenencia, pero es de esos casos que cuando está todo ahí para pertenecer, va a decir, no, no quiero. ¿M? No quiero porque esto me va a dominar, me va a controlar, me va a poner grilletes, ¿no es cierto? Y yo, bueno, soy revolucionaria y this pussy, ¿no es cierto? Como dice, it's not for you, ¿no? claro, claro, claro. Esta vagina no es para ti, digamos, ¿no? Pero ahí está, ¿te fijas, no es cierto? Hay una cuestión como cierta excitación en el escape, ¿no es cierto? En la huida, en mantenerse, digamos, ¿no es cierto? Pero no en una posición que sea, que pudiera ser interesante esa manera de huir, ¿no es cierto? Que eso pudiera tener efectivamente cierto potencial revolucionario, sino que, por el contrario, como que lo pone en cuestión esos ideales, ¿no es cierto? Que pareciera que ella en algún momento puede representar. Claro, porque uno diría un revolucionario, está bien, tiene un componente activista, contrasistema, pero también tiene la capacidad estratégica de organizar un grupo, no sé, afuera de un país, qué sé yo, para volver, de cierto modo, infiltrarse y hacer la revolución, ¿te fijas? Pero nada de eso hace ella. Y pasan 15, 16 años, no tenemos idea de Sabe perfidia. si avergonzada, te fijas, ahí podemos hipotetizar mucho, ¿no es cierto? Quién sabe si avergonzada, quién sabe, tal vez no, no se sabe, ¿no? Solamente vamos a tener eso de que hubo una carta por ahí, ¿no? Claro, entonces uno supone, ahí hay una especie de goce con lo clandestino per se, o sea, ella Eh, necesita lo clandestino, necesita estar fuera de la ley para poder gozar, necesita estar en una actitud permanente de destrucción, en fin, crónica, digamos, más allá de las causas, de los momentos estabilizadores, digamos, que diríamos, ya, hicimos la revolución, nos tomamos el poder, momento que se calma. Ella podría ser, claro, una especie de Che Guevara que cuando ya en realidad lo hizo, Sí, no, ya no, le dieron un cargo, ministro, no le queda eso, no, no es para.
Yo no Yo soy estoy por la selva, yo estoy por la claro, selva, para agarrar la metralleta, digamos, exacto. claro. Momento siempre, digamos, de estar ahí con la metralleta y bueno, No se termina, aburre, ¿no? Si no se claro, aburre, como que esa burocracia es demasiado burguesa, digamos, no sé. es muy, claro, muy fome para alguien así. Quizás Perfidia tiene esa estirpe, viene, bueno, dicen que ella pertenece a una estirpe de mujeres La verdad revolucionarias, en fin, que ahí en algún momento se transmite eso. de nuevo está la cosa así como de una cuestión genética, cultural, una mezcla ahí, ¿no es cierto?, entre, pero algo que se hereda, digamos, ¿no? Pero que son también esas fantasías de las cuestiones del origen y de que vienen de no sé dónde, siempre son meras delirantes también, ¿no? Porque siempre se le olvida de que lamentablemente los orígenes son dos, siempre vienen de dos líneas, ¿no es cierto? Y la gente siempre prefiere contar una nomás, así como, no, Claro. que mis ancestros de no sé dónde eran de, ya, ok, pero ¿y los otros? No sé, de cualquier lado, digamos, ¿no? Sí, aparecen esas novelas, ¿no? Está lleno de novelas míticas, familiares, digamos, hasta Mm. personajes acá, ¿no? El punto es Pero, que, claro, su vida, digamos, finalmente de la protección de testigos, en fin, inaugura, yo diría, la segunda parte casi de la película, que es cuando ya se produce una elipsis así gigante de muchos años y vemos ya en primer plano a la hija, digamos, de Perfidia, a Willa, eh, con su ropa es un kimono, qué sé yo, practicando karate. Y bueno, nos dicen que tiene 16 años, qué sé yo. Y ahí como que entramos un poco al mundo de ella con su padre, ujú, que eso empieza como a armarse así. Y que en la película, o sea, en el libro trata al revés, como de la búsqueda de la hija que quiere saber quién es su madre, como que ah, ese es como el motor, y acá es como al contrario, o sea, es la búsqueda del padre biológico que quiere deshacerse de esta hija, diríamos, porque ya sabemos que el coronel, digamos, Locho está con la necesidad de pertenecer a este grupo de los amigos de la Navidad, digamos, supremacistas blancos, y él tiene un pecado, digamos, de origen y que no confiesa y que necesita eliminar, que es como esta hija, este el pecado, resto, claro, sí, el pecado, sí, sí, ese resto que él tiene y que lo condenaría a la exclusión de ese grupo. claro, claro. Entonces, es un poco Willas como el objeto de deseo, digamos, de él, en el sentido de que, Sí, bueno, es lo que moviliza la historia, y sin saberlo ella, digamos. Y por sin otro saber, lado, Leonardo DiCaprio, como que, claro, es como un hippie, aparece la marihuana, que también es un elemento típico de Pynchon, digamos, totalmente tomado por eso, que no sabemos muy bien en qué trabaja, como que hace unas pellitas con motores y como que canta en un lado, pero básicamente un sujeto totalmente como fuera de la cultura, que vive como ahí, en una especie de casa rodante, ¿te fijas? Como, ahí recibe un poco las características de los personajes del libro de claro, Pynchon. En el fondo es hippie, ¿no es cierto? Los claro, rebeldes son hippies, ¿no es cierto? Y crearon la república del rock and roll, ¿te fijas? Así se llama la república que ellos fundan. claro. Claro, lo que sí tienen libros son esas instancias de fiesta, que pasan Mm, cosas en las fiestas donde hay gente que se reconoce entre sí y ahí se empieza a desatar todas estas búsquedas. claro, Y en la película también hay dos fiestas en el fondo, pero sí, tienes razón, es como, están como invertidas las están como búsquedas. invertidos, claro. Es que yo creo que Paul Thomas Anderson privilegia, o sea, claro, la película es una fusión de parte del universo de Thomas Pynchon, de la novela de Byland, pero no totalmente, no es una adaptación estricta, él dice, en realidad es una inspiración, y el universo de Paul Thomas Anderson, que siempre son historias paterno-filiales, siempre hay un elemento de intimidad, de relación fallida, ¿te acuerdas? Y claro, son temas que inevitablemente se comunican entre sí, como se comunican entre sí los mitos. Así como que Claro, es inevitable, pueden haber mitos de zonas completamente alejadas entre sí, y los empiezas a revisar y son casi los mismos, ¿no es cierto? Es como si hubiesen tenido una influencia directa. Bueno, es porque se piensan de la misma manera, ¿no? Como era la hipótesis de Levi-Strauss, ¿no es cierto? Los mitos se piensan claro, solos. Así, claro. así. Y en el caso de Paul Thomas, siempre está el padre y el hijo, Sí. de alguna manera. ¿Te acuerdas en Ahí Petróleo está, Sangriento, digamos, ahí está en Magnolia? y ahí está como el factor un poco trágico, ¿no? Cuando tú mencionas, hay algo que los personajes no saben, ¿no?
y que descubren después que de alguna manera estaban en eso, ¿no? mm, eh, Esta chica como que así no sabe lo que está pasando, ¿te fijas? No sabe lo que está pasando, pero de una u otra manera también la historia se revela como una búsqueda de ella, ¿no? Donde ella puede más activamente decir, bueno, esto también, esto fue mi viaje, ¿no es cierto? Esto fue lo que me implicó también mi paso, qué sé yo, a la adultez, o hacerme más consciente de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, ¿te fijas? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, yo en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de lo que tampoco está completamente seguro que es, pero tiene la sospecha. mm. Claro, él tiene la sospecha de que por ahí va, por ahí podría estar esta hija, y Que puede despliega ser su hija, que que puede podría ser. ser su hija, claro, pues no tiene la Pasa que seguridad, claro. cuenta con la ventaja de lo que nunca se sabía y de lo que desata los mitos, ¿no es cierto?, de que tiene el test de ADN, digamos, ¿no es cierto?, Claro, para ver claro, cuenta con un elemento científico, claro, por eso es que el padre siempre es como una cosa media espiritual, así como, bueno, ¿quién es? Puede ser cualquiera, te fijas, ¿no es claro, cierto? claro, pero Bueno, en él este ahora tiene caso la tecnología, tiene la tecnología. Viste, si tiene, los malos siempre tienen la tecnología, ¿te fijas? claro, claro, y también tiene el poder militar, porque Ah, involucra a un montón de, digamos, a una rama de, no sé, del ejército, que claro, es los una rebeldes, causa completamente personal. claro, y los rebeldes son siempre medio débiles, pero que cuentan con aliados que son como medio, también débiles, pero medio chistosos, ¿no es cierto? Pero que son una buena ayuda y que joden bastante, digamos, a toda esta maquinaria militar. Siempre es un Claro. poco así la Ahora, cosa. hay que decir Aparece también el otro el mentor, otro ¿no? mentor, claro, que va a salir un poquito mal, pero también hay que decir que Lado DiCaprio, si bien es como un hippie que está todo el día fumando, que como que no hace nada, como que tiene un desastre en su casa rodante, es un sujeto que igual ha protegido a su hija, ¿no es cierto? Dentro de todo ha sido un buen padre, le tiene estas como dispositivos de Recuerda menos comunicación que le dice, él. bueno, esto tienes que llevarlo siempre, la hija no entiende muy bien por qué, pero bueno, él se encarga de que lo lleve siempre dentro, no la peina, en fin, pero no importa, lo que No, tenéis que claro, no llevar sé. esto, digamos, esto lo tenéis que llevar y nunca soltarlo, como lo único que le transmite, y por otro lado, él es tremendamente paranoico, o sea, él Ah, sospecha de ah, cualquier sí, ruido, que es una paranoia que le sirve, en cierto modo, porque que lo hace, le salva la vida, en cierto modo, esa paranoia a él, claro. pero pero ya está fuera de las pistas hace rato, se le olvidan las contraseñas. O sea, la Frame 75 está completamente desarticulada, pero como todas estas organizaciones clandestinas siempre tienen unas ramas, digamos, Sí, ocultas que pueden eventualmente, ante cualquier nueva situación, volverse a encender. la transmisión de radio siempre está ahí, siempre es un factor relevante, ¿no? No, claro, DiCaprio, en vez de Obi-Wan Kenobi, es un Obi-Wan Cannabis, digamos, o sea, el tipo está ahí, ¿no es cierto? Pero fíjate que también lo que sí está en el universo Pynchon es la paranoia, ¿sí? La cuestión Total, claro. Y están las organizaciones secretas también, ¿te y fijas? Está siempre esta idea de paranoia justificada, por así claro, decirlo, ¿no? de que hay subterráneamente cosas bueno, que nadie sabe, pero que están pasando, una especie de deep state, así como un estado secreto, Claro, conspiranoico. sí, se cumple esa frase que ocupan los gringos mucho en inglés, lo dicen, ¿no? Pero que se puede traducir, no porque seas paranoico implica que no te están siguiendo. Entonces, se cumple mucho esa cuestión en este Claro, estilo, tanto del lado de DiCaprio como de lo... Porque efectivamente, claro, los supremacistas funcionan, esta figura del subterráneo, ¿no es cierto? Del total, también, casa, el túnel debajo de la casa, sí, no, ¿no? notable, notable Fíjate cómo ha surgido mucho a propósito de los Clinton ahora, ¿no es cierto? Que se decía que tenían subterráneo y cosas así, ¿no? sin duda, claro. No, y todos estos grupos funcionan así, pues son comunidades que se arman, se desarman, qué sé yo. Y claro, en el caso de la película, están estas comunidades por un lado, digamos, y están estas otras organizaciones desarticuladas, pero bueno, se van a tener que articular porque se va a producir lo que nadie hubiese imaginado que se produjera, y es que efectivamente el coronel logra ubicar a esta chica, más o menos intuir por dónde está, pero se le anticipa, digamos, la organización revolucionaria y la salva, digamos, una ex colega, digamos, y es muy buena esa escena porque como que ella tiene que confiar en esta mujer
y ella tiene el dispositivo, Claro. digamos, claro, No, y se salvan también porque acuérdate que, entre comillas, cometen el error de tomar preso justamente al tipo que seguía las transmisiones de radio. Y los claro, chicos que se dan cuenta de eso son los que lanzan el código lanzan, que claro, hace que todo lo que quedaba del grupo, ¿no es cierto?, se reactive y ahí van a buscar claro, a la niña, ¿no es cierto?, y claro, le encuentran a avisar a DiCaprio, que DiCaprio ya no cacha nada, no se acuerda de nada, claro. ahí empieza también todo el alivio cómico, digamos, de la película, ¿no? Claro, y empieza todo el talento de DiCaprio para sostener un Eh, personaje que realmente es fascinante, porque es el muy look de Adobe. simpático, digamos, claro. Ahí es donde yo lo escuchaba decir de que él, por el contrario, se inspira un poco en el look de Boba Fett, del personaje de Star Wars, ¿no es cierto? Por eso elige esos lentes gruesos, ¿no es Mm, cierto? Tiene esa capa que es como que es como la bata en la que está en la casa, ¿no es cierto? Pero los colores que elige van por ese lado. El tipo dijo eso, ¿no? Que se había claro. inspirado. Y también esa misma como bata tiene los mismos colores que tenía Perfidia cuando estaba disparando con la metralleta embarazada. El mismo como chaleco como a Rojo, negro, cuadrillé, un poco con rojo, claro. Claro, entonces ahí hay un guiño como, hay un como guiño. que le habría quedado algo de eso ahí dando vuelta. Que no recuerdo es cómo le llega la información a Lockjaw de que están en esa zona ubicados, Lo porque llama igual, alguien lo llama al teléfono fijo, sí. y le dice dos o tres cosas, y el otro lo alerta y le pide una contraseña, él del teléfono para darle un poco más de datos, y él, bueno, empieza con, además está completamente volado, entonces le cuesta como, Eso fue pero la visa de DiCaprio, claro, ¿no? Pero no me acuerdo bien cómo se entera Lockjaw, Champagne, de que están ahí. Porque hay como una pequeña reunión, están en un lugar como de campaña, digamos, militar. ah, Toman la claro. decisión, ahí se juntan, hacen como una pequeña reunión bueno, fijan el objetivo, así como a la chica la toman y al hombre lo matan, ¿no es cierto? Porque Claro, pero igual da la impresión de que estaban buscando por distintos lados, digamos. No es que, no fue una búsqueda de estamos seguros de que está allá. Están buscando, como que llegan a ese lugar, digamos, mítico, que sería como Bailan, digamos, como, pero que se llama de otra manera, no me acuerdo el nombre, tenía. llegan a la casa directamente, a Claro, la casa. llegan a ese lugar, claro, pero no logran atrapar a Willa, se escapa con la otra chica, digamos, con la otra mujer. Y Eh, DiCaprio que también tenía sus túneles, ¿no es cierto? No con exacto, claro, la misma sofisticación de los supremacistas, pero tiene su claro. túnel para salir. Y ahí entramos en una película de persecución, directamente. Ahí como que la película toma, diríamos, como otra dinámica y realmente no para. Y yo creo que todos los que hemos visto la película en el cine, uno se entretiene tremendamente, o sea, desde la música, de cómo está filmada, no, el ritmo, cómo está montada la película es muy dinámica, es muy ágil, es muy divertido las escenas, digamos, de DiCaprio tratando de recordarse la contraseña, que sigue haciendo tonteras, todo le sale mal, pero hay una vocación a él de cuidado, digamos, ahí aparece esta cosa que a él siempre lo ha activado, que es la cosa más paternal. Sí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, empieza esa cuestión bueno, lo que te decía, la ayuda y lo que se va revelando de este maestro que también es medio cómico, ¿no es cierto? Mm, Que es Benicio del Toro, ¿no? A propósito de los comentarios que se hacían de la película, a todo el mundo le había gustado mucho el personaje. mm, Claro, porque tiene como la mística del líder medio pacífico, mm. que sabe esconderse, pero finalmente revela ser el que se la sabe toda, ¿no es cierto? Tiene el control de todo lo que pasa en esa ciudad, ¿no? Entonces, claro, cae muy bien, digamos, el personaje. No, está muy bien actuado, claro, porque además un maestro zen, o sea, tiene toda Claro, esta cosa, o sea, un maestro de arte oriental, pero es como el líder que uno esperaría que fuese, o sea, alguien que tiene muy poca necesidad de protagonismo, como claro, que a diferencia de Perfidia, que quería, digamos, claro, fuegos artificiales, al contrario, pero al claro. mismo tiempo tiene un dispositivo de seguridad, de información, de gente. Totalmente lo que Perfidia no era, ¿no? ¿No es cierto? No, ella era pura fuerza, ¿no es cierto? Y la cuestión violenta, ¿no? Claro, ¿no? Este tipo sabe moverse, tiene a los skaters ahí, ¿no es cierto? Que son Mm. también divertidos, ¿no es cierto?
la capacidad física que tienen, los movimientos que hacen. Toda esa escena es muy buena Es cuando ya muy buena, claro. sacan a DiCaprio, ¿no es cierto? Que hasta ese punto estaba desesperado por cargar el teléfono, ¿no es cierto? Porque tenía que volver a hablar por teléfono con los tipos que no le querían dejar pasar la contraseña, ¿no? Claro, Eh, y en toda esa persecución, ahí realmente para ella comienza la pregunta, ¿quién es mi madre? Ah, ¿por Ahí qué sí. estoy metida en esto, digamos? O Paralelo, sea, claro, ¿qué en paralelo, hice, digamos? en paralelo la van mostrando, ¿no es cierto? Que ella Claro, se claro. va a la planeta y la van a dejar a este lugar, ¿no es cierto? Que era supuestamente de monja, ¿no? Las monjas que cultivan marihuana, claro. Claro. Y que odiaban a perfidia, Claro, ¿no? Que claro. ven Claro, a porque ella, está la duda de perfidia es una rata, efectivamente, una mujer que traicionó, una delatora, o bueno, efectivamente una revolucionaria heroica en la cual es una fuente de inspiración. La chica Willa se ve enfrentada a ese dilema. claro, y también la muestran ahí, al parecer, teniendo cierta habilidad cuando dispara con la metralleta. Y esa cuestión, en realidad, siempre te has fijado que siempre se ocupa esa imagen, pero en realidad eso no demuestra nada, demuestra que están disfrutando de disparar nada más, porque no necesariamente quiere decir que seas sumamente hábil, digamos, para ver qué harías, digamos, con esa metralleta. ¿No? Claro, Simplemente ahora, claro, como una algo especie de pasa bien con condición eso. ¿No? genética así, muy específica, así como tenéis que saber manejar la Claro, metralleta. Claro, pero eso, claro, es como para que uno diga, bueno, ella es hija de perfidia y tiene ese gen violento, revolucionario, qué sé yo, ahí inscrito en el ADN. Claro, pero ahí viene, digamos, yo diría que la tensión. ¿Será perfidia una rata? ¿Será una mujer? A admirar quién es mi madre y también quién es mi padre, porque ella empieza a no entender nada por qué está ahí. claro, claro. ¿No? Claro, y hasta ese momento ha tenido solamente lo que se le ha dicho, y lo que se le ha dicho también es muy a media, ni siquiera a media, ¿no es cierto? En realidad es poco, ¿no es cierto? Y ahí también empieza la pregunta y se empieza a enterar, y se empieza a enterar de golpe, ¿no? Hasta que tiene también esa conversación con la misma mujer, ¿no es cierto?, que la va a buscar, Claro, que ha sido bastante fiel, ha sido bastante leal, ella está desde los comienzos, ¿no? ¿Te acuerdas? claro. Conoció a esta niña, ¿no es cierto?, cuando recién nació y todo eso, Mm. como que trató también de alguna manera de suplir un poco, ¿no es cierto?, la ausencia de Perfidia. Las ausencias, ¿no es cierto?, porque no era que todavía Perfidia se fuera. Entonces, claro, ahí tienen esa conversación. Y bueno, y los tipos los militares llegan y como suele ocurrir, ¿eh? No les cuesta nada entrar y desmantelar todo lo que las supuestas monjas pueden tener ahí. O sea, Era muy en precario todo, dos claro. segundos ya estaban adentro y estaban ahí, ¿no es cierto? Y la toman, ¿no? Y, bueno, y Champagne va directo al asunto, ¿no? Claro, pero también se había ya disparado una búsqueda de Champagne, porque los rumores de que Champagne había tenido una hija mestiza ya empiezan a llegar, ya se empieza como, entonces le Esa mandan un reunión, emisario, hay un emisario que también o sea, es una carrera o sea, es una película de persecuciones, empieza. y de capa sobre capa, de capa de conflicto, ¿no es cierto? Está pero ese conflicto va a responder a un conflicto que está más arriba y el otro también más arriba, ¿no? Claro. Claro, porque en paralelo es la reunión de estos supremacistas, ¿no es cierto?, en los túneles, Claro, ¿no? Y de nuevo, claro, está el más malo, está como el que se encarga y el siempre es brazo como, armado, claro. claro, pero también es como otro personaje, ¿no?, mítico, el que te da la pasada en el umbral. Te fijas, siempre hay alguien, ¿no es cierto?, el que te va a habilitar para pasar o el que te va a decir, no, hasta acá llegaste, ¿no? Y ese es el que le informa al que van a enviar, digamos, a limpiar el asunto, ¿no? Mm, Limpiar hasta tal punto que podamos comer del suelo, le dicen, no mm. sé. Claro, y ahí viene esta cuestión interesante y problemática de Estados Unidos, o sea, que es todo este tema de lo interracial, de lo mestizo, de la pureza, que yo creo que es un conflicto estructural de Estados Unidos, como que pasan los años y como que no hay una síntesis que resuelva eso, y más allá de Obama presidente, digamos.
sigue habiendo esa tensión inherente ahí de, bueno, ¿cuál es el origen de Estados Unidos, digamos? ¿Quiénes somos, te fijas? Es un origen mestizo, ¿no? Lo Y el quiero. origen es mestizo, claramente, po. Pero parece que, claro, hay muchos que se resisten a esa. O Ah, sea, aquí esta idea de que el otro, que decía Lacan en algún momento, o sea, el otro no es solamente simbólico, el otro es el cuerpo, y cuando el otro es el cuerpo, empieza el problema del racismo, digamos, o sea, claro, claro, que como el fundamento del racismo tiene que ver con como no sé cuál es mi goce, digamos, al menos el goce del otro me puede molestar, entonces quiero eliminar al otro, y ahí empieza una cuestión mucho más profunda de un cierto racismo del cuerpo, diríamos, ¿ah? Y de pensar de que hay ciertos cuerpos que valen más que otros, ¿te fijas? claro. Y ciertas características del cuerpo que son marcadoras de cierta pertenencia a, y ahí empezamos con una cosa bastante, digamos, bueno, ese es el fundamento del racismo, o sea, en realidad hay un cuerpo que importa y el otro no. Y fíjate, todo el problema está justamente en la creencia en el otro, ¿no? Porque la creencia en el otro implica de creer también de que hay un origen, ¿no? Y cuando en realidad, ¿no es cierto?, es un origen que no hay, digamos, ¿no es cierto? Y esa cuestión, ahí sí tienes abierta la puerta a que esos inicios no son más que mezclas, ¿no? Pero nada, cuando se cree en el origen, ya listo, ¿no? Es por creencia en el otro y el otro me da la respuesta, ¿no es cierto?, para lo que tú Mm, comentabas. No puedo definirme a mí, pero sí puedo definir quién es mi contrario, ¿no? Y en ese contrario me veo, pero como me veo, tengo que rechazarlo, ¿no es cierto? claro, claro, y Ah, empieza ahí ay, la segregación, digamos, la violencia. Claro, y este grupo lo representan bastante bien porque como esta pureza, pues la supuesta idea de pureza. claro. Que de alguna manera perfidia no deja de tenerlo, no bajo los términos o los conceptos de pureza, pero sí bajo la cuestión, ¿no es cierto?, de la pureza revolucionaria, ¿viste? ¿No? Y de que la causa revolucionaria es mayor. Entonces ella también es capaz de matar a otro que era un igual a ella, ¿te fijas? Bien, ¿no? Así, No, claro, y la impureza es por la introducción del sexo, porque en el caso, el problema que tiene el coronel es que él, claro, es un buen soldado, digamos, es como obediente, tiene deseo de pertenencia, un buen estratega, hace bien su pega, pero el problema que tiene no es mal, señor, ¿no? Que se digamos, calentó justamente. atracción por la raza negra, digamos, Se que calentó. lo condena, diríamos, a tener que, bueno, eliminar esa parte, eliminar un poco su deseo, o sea, más bien su pulsión, más bien, claro, Exacto, ¿no? Y digamos, bueno, sí, lo único que hay en el origen es un pecado, claro que sí. Sí, eso es lo que hay en el claro. origen. Claro, y él se cree capaz de eliminar ese pecado, que sería eliminar a su propia hija, porque descubre efectivamente a través de las pruebas genéticas y todo, que esta chica es la hija, pero cobardemente tampoco la puede eliminar él y se le Alimentar. encarga a otros sujetos del subsuelo, digamos, clandestino, que hacen este tipo de trabajo, El caso de y Recompensa. claro, y que lo hacen por dinero, pero se equivoca Además también, también es medio latino, no sé, o algo así, no sé, no, claro, más bien como de los aborígenes, ¿no es cierto?, que se piensan que estaban en eh, alguna de esas etnias, ¿no? Claro. alguna etnia, claro, claro, y el tipo, bueno, le dice en principio que no, que él no mata niños, digamos, porque es una niña, 16 años, y el otro le ofrece dinero, qué sé yo, y finalmente el tipo no puede matarla, digamos. O sea, porque gracias a Avanti, creo que se llama, Ujú. ese tipo, que es como el nombre del periódico fascista de Mussolini, digamos. Ujú. Así se llama. Yo creo que por algo le pusieron eso. Y el tipo no puede matarla. No puede Claro. matarla. Una vez que la entrega, lo piensa Claro, porque dos veces. llega al acuerdo, ¿no es cierto?, de llevarla a un punto, a un lugar donde Claro, hay. que sabe que de ahí va a desaparecer. Pero ahí, digamos, cuando se quiere ir, se arrepiente. Se arrepiente. No, esto ya. Esto, Él se redime, ¿no es cierto? Porque él se sabe también redime. que puede Claro, salir muerto, digamos, de una situación así, ¿no? claro. Pero parece que hasta ahí llegó su paciencia, hasta ahí llegó, ¿no? Es como que uno pudiera suponer que el personaje dice, bueno, ya no puedo seguir así, tengo que redimirme, ¿no es cierto? Y esto puede implicar mi vida.
y claro. ciertamente la vida, ¿no? Claro. Y da la vida. Y probablemente lo hace porque él se reconoce en ella, porque él también Exacto. es medio mestizo, ¿te fijas? Y ve que Como a la hora de hacer, de claro, saber quién soy, de recordar quién soy, ¿no es cierto? Como claro, ese recuerda quién eres, claro, claro, exacto. recuérdame, digamos, claro, claro. Yo creo que él se redime por eso, porque dice, bueno, yo también soy eso, ¿cómo voy a matar eso que yo también soy? Esta chica la están matando por eso, porque Exacto. digamos, ¿qué es lo que habrá hecho esta chica? Eso, simplemente ser una mestiza. Entonces no la mata y la Y deja, ahí queda clarísimo cómo si Champagne quiere destruir eso, el tipo odia su deseo, ¿no es cierto? claro, Eh, claro, ¿No? Es decir, se odia a sí mismo, en el fondo, ¿no? También claro, está. claro, claro. No, y el tipo además como que ya lo cacharon los otros Mm. y se produce esta persecución ahí en la carretera Él no extraordinaria, sabe que lo digamos. van a buscar, no sabe que ya Claro, sabe, sabe ya, que ya ya lo sabe. están buscando y claro, y le disparan y qué sé yo, todos pensamos que se muere Champagne. Claro, sí, Y, porque claro, y que queda bastante en malas condiciones, pero lo sacan de la postulación a la hermandad o la amistad, digamos, navideña que se llama este grupo. pero ahí viene la gran escena de persecución, ¿no es cierto? Que está filmada de esta manera No, extraordinaria, tan extraordinaria. vertiginosa, ¿no es cierto? Claro, A mí me dio vértigo, digamos, en el asiento del cine cuando la vi, ¿no? Estaba ahí como, tenía que sujetarme. Sí, absolutamente, no, está muy carreteras bien. más sinuosas. Sí. No, yo la vi en esta sala 8 ahí en Cinépolis Parque Arauco, que además es Dolby Atmos, de las pocas salas Dolby Atmos. Entonces, aparte del ruido, digamos, de los autos, estaba la música de Johnny Greenwood, digamos, o sea, era realmente una cosa extraordinaria. Y aparte el movimiento de estas cámaras que ponen ahí en los autos, que recrean un poco estas películas clásicas de persecución, como ¿cómo se llama? Conexión en Francia, en fin, que hay varias que son Ronnie, que Paul Thomas Anderson se inspira un poco en esas persecuciones de La auto. persecución, porque en el fondo no empieza como una persecución, empieza No, con que claro, ella quiere volver al lugar, ¿no es cierto? claro, Porque asume o supone que por ahí puede que la estén buscando de nuevo y se puede reencontrar con claro, DiCaprio, ¿no? claro, claro, Pero como el tipo que mandaron para que matara a Champagne ya viene de vuelta, ahí ella se da cuenta que la están siguiendo a ella. exacto, claro, Que el claro, tipo tiene que limpiarlo todo, ¿no? Tiene que claro, claro, limpiarlo todo. Entonces también va por ella. Y claro. ahí ella, ¿no es cierto?, tiene que frenar, ¿no? Y esa cuestión también cuando Está muy frena, bien. No, y tremendo, ¿no? además que por lo menos yo cuando en el cine, que es Atmos, sentía, no sé si se logra apreciar o lo escuchaste tú, que porque está muy bien el diseño del sonido, cuando está el auto de Willa, que ella va manejando, se escucha la respiración de ella, Ah, sí, porque está sí, sí. asustada, digamos, ella está asustada porque es una chica que no tiene idea para dónde va, ni por qué está ahí tampoco, si no entiende nada, está manejando casi como con anteojera, porque no sabe qué es esto, digamos, que estoy metida en esto, no entiende nada, quizás algo lo de Champé le reveló esto de la paternidad, pero no entiende Sí, qué sí. pasó. Entonces va manejando como a algún lado, simplemente escapando de ese lugar y se siente el motor del auto, que es como un Nissan, el que tiene Ok, claro. DiCaprio, y se siente como la correa, como que el motor que se está dando como al, Es un al- al auto más, sí, tope, pero se sí, sí. siente como, no como un ruido así sólido, consistente de un motor que funciona, sino que como un motor que está como con pifia, y se siente el auto del otro, digamos, que está claramente un Camaro, no sé, un auto más potente. Entonces se escuchan estos tres motores que se van mezclando. No, realmente la escena Claro, es porque un eso pasó, claro. virtuosismo. Claro, porque eso pasó porque entre medio DiCaprio descubre de que hay un auto por ahí y empieza a seguir ese auto, ¿no? Que él Claro, asume que puede ser, ¿no es cierto? Pero es precisamente el auto de estos dos que a la vez ya empezaron, digamos, a seguirse, ¿no es cierto? sí, Claro, bueno, esta chica, claro, tiene que frenar, deja el auto ahí bien astutamente, ¿no es cierto? Justo para en que, un punto ciego, claro, claro, en un punto ciego, para que no vea y choca, ¿no? Y ella está armada, ¿no? Y le pregunta ahí, le pregunta el código, ¿no? claro. Y ahí se produce ese tipo de situaciones, ya no hay vuelta atrás. Usted ya ha matado, ¿no es cierto? Usted ya ha cometido su primera.
mm, Es su primer asesinato, digamos, ya no hay vuelta atrás. Usted ha perdido la inocencia, digamos, mm, mm. con ese tipo de momentos, porque es curioso que después cuando llega DiCaprio, ella tiene un momento donde efectivamente no lo reconoce. No, por supuesto, claro, claro, No porque se ella está pregunta, ¿quién totalmente eres? perdida, no ¿Quién sabe eres? quién es, porque aparentemente era el padre, era Champagne, porque ya vio la prueba Sí, genética, ¿no? Entonces, ¿quién es este hombre, digamos? Quién es DiCaprio? O sea, es realmente un momento muy muy, interesante. claro, claro. Está, sí, es como, entre comillas, como le dicen, despersonalizada, pero no, porque en el fondo eh, acaba de matar a alguien, ¿no es Mm, cierto? No lo dudó, sabía que tenía que hacerlo, la pone en cierto estado, digamos, y después llega otra persona que, claro, que quién sabe qué podría hacer, ella no se esperaba que fuese DiCaprio, y DiCaprio sí le contesta incluso, mm. sé que le da, digamos, Le da la contraseña, claro, o sea, ella se la pide, pero como él sabe que es ella ahí claro. también le dice, ah, pero déjate de cuestiones si soy yo. ¿Quién eres finalmente? ¿No es cierto? Y ahí ella le grita, ¿no es cierto? ¿Quién eres? Pero él le dice, yo soy tu padre. Claro, sí. Claro, él asume, digamos, sin saberlo, porque en realidad tampoco Sabe lo que ocurrió, sabía, claro, sabe pero en el el fondo él ha conocimiento. operado como el padre y a ella, sabiendo que no es su padre biológico, el hecho de que él enuncie yo soy tu padre con esa seguridad y con ese cariño, realmente se vuelve un objeto confiable para ella. En ese momento, sí, Claro, y ahí que algo que podría terminar una balacera entre los dos también, porque claro, claro, era exactamente. así. Claro, ella logra ese Ah, momento como de paz un poco con él. claro, se juega la película y no sé, Se se juega juega. la película. En Claro, porque ese uno dice, puede ser que ella en un momento de desesperación le dispare, porque, bueno, no sabe quién es este hombre estrictamente, que le habían exactamente. engañado toda su vida, digamos. Sí. Ahora, lo interesante también es que cuando se produce esta como reconciliación o este reencuentro entre DiCaprio y Willa, vemos después caminando, digamos, cual Terminator, Además, a, claro, ahí es donde sabemos que está. a Sean Penn, digamos, totalmente destrozada la cara. Y fíjate que cuando vi esto me acordé de algo que leí hace mucho tiempo de una entrevista a Paul Thomas Anderson, que él, tú sabes que él fue a estudiar cine a Nueva York y duró como 3 días, ponte tú, o sea, fue a una escuela de Ah, cine. Y sí, él, la anécdota que él cuenta es que cuando él llega al primer día de clase, el profesor le dicen, bueno, acá las películas que tenemos que ver, que se yo, El acorazado de Potemkin, así como las típicas de la historia del cine, y el profesor le dice, bueno, para que ninguno de ustedes termine siendo Terminator, o sea, claro, como claro, diciendo, esta es la mierda, digamos, y más que, su. y que dice que Paul Thomas Anderson cuando dijo eso, a mí me había gustado Terminator, no encontré nada de malo, y pensé, ¿por qué un cineasta no puede hacer un buen Terminator, digamos? O sea, ¿por qué tiene que hacer, qué sé yo, películas de, no sé, de cinearte complejo, con mucha metáfora, en fin? Y me recordé cuando aparece, digamos, caminando, porque Claro. es muy Terminator, que es como decirle, mira, hizo un Terminator, ¿ah? Fíjate que se podía, porque lo mete en El un tipo momento muy preciso. siempre tiene ahí el personaje la típica fuerza física del malo, ¿no? Así que no se muere nunca. No se muere Y, que nunca, está- claro. y la determinación que tiene, porque está tan determinado, está tan enrabiado que le importa un comino, ¿no es cierto? Tiene la cara destrozada, todo eso, ¿no es cierto? El tipo agarra, va caminando con un arma, ¿no es cierto? En ese momento. Claro, claro, y un poco cayéndose, pero al El mismo tipo tiempo termina así cuando. manteniendo el tranco, completamente la cara destrozada, lleno de sangre, y pone la canción Perfidia, pues, de los Panchos ahí, que es como todo esto de alguna manera tuvo que ver con esta mujer. El cariño malo, digamos, de ese Claro, tipo. claro. Si puedes tú con Dios hablar, te fijas, claro, Ah, pregúntale si tú alguna vez, claro, o sea, reproducen digamos, esa parte de los Panchos, muy Tarantino esa parte también. Y después vemos digamos, Champagne ahí en una oficina, toda la oficina, toda la claro, oficina. pero una oficina que también es como que sí, puede estar es como un no lugar, puede estar en cualquier parte,
Y no, Y ya no es el escenario de las casas de estos millonarios, no sé, no, es una oficina así como... claro, y como diciéndole, te aceptamos, así como, en fin, por todo lo que hiciste, pero sabiendo que lo había engañado. Claro, Y en estas organizaciones no hay espacio para la traición. claro, claro. Y ahí él cuenta además esa hipótesis loca, ¿no es cierto?, de que fue violado al Al revés. revés. Y todo el cine muerto de la risa en ese momento. Si la película es muy divertida, claro. Viste que está este tipo que ya desde el principio como que lo había intentado de iniciar, digamos, ponerlo a prueba, ¿no? Y está este otro viejo que no es el mismo que lidera el asunto, pero viste que cuando Champagne cuenta por qué habría sido violado al revés o habría sufrido una violación, ¿no?, en reversa, algo así, dice, Sí, ¿no? Y el tipo le dice, Semen Demon, ¿no es cierto? Un demonio del semen, ¿no? total, claro. Yo había escuchado sobre eso, ¿no? Claro, claro. Semen Demon, claro. ¿No? Pero no le creen nada. O No, sea, no le creen nada, ¿no? Se ríen. claro, claro. Pero fíjate que dentro de lo loco que tiene la explicación que él da, no deja, viste, de nuevo de estar presente esa Mm, cuestión. Donde dice, ellos vieron mi poder y por mm, eso lo quisieron sacar. Como diciendo, por eso es que ella quedó embarazada. ¿No? claro, claro. Que había algo entre nosotros, ¿te fijas, no es cierto? Había Exacto. algo que yo tenía que traspasar, ¿no es cierto? Entonces, me sabían tan poderoso que querían extraer mi poder, ¿no? Pero te fijas que no deja de tener, ¿no? Esa locura, no deja de tener algo que está en juego toda la cuestión, ¿no es cierto? Como de que algo que circula, algún tipo de poder, de fuerza, que no se sabe si es natural, si es heredada culturalmente o por crianza, ¿no es cierto? Que Claro, es lo que representa DiCaprio, ¿te fijas, no? claro. Pero además, en ese relato, Champagne excluye que era ella el objeto de su deseo, digamos, o sea, que está, Sí. está cercenando digamos, su pulsión incontrolable, o sea, a él le gustaba Perfidia, le gustaban las negras, digamos, o sea, bueno, para pertenecer a otro lugar, bueno, es capaz Es de... una pulsión vuelta contra sí misma, ¿eh? ¿No? Claro, ahí se cumple esa cuestión, ¿no es cierto?, que media freudiana entre sadismo y masoquismo, ¿no es cierto?, como de una pulsión que se pliega sobre sí, digamos, ¿no? Ahora es curioso, ¿no?, cómo Perfidia y Lovejoy comparten cierta cuestión, ¿no es cierto?, que Mm, Lacan comenta, ¿no?, de que son tipos que se vuelven instrumentos de la voluntad de goce del otro, mm, ¿no? mm, eh, no es que no tengan ley, digamos, ¿no es cierto?, sino que, por el contrario, están al servicio de esa ley que hace una especie como de capricho en la voluntad mm, de goce, ¿no? Claro, claro, es, es eso, ¿no? Es decir, ellos son los objetos, ¿no? ellos son los objetos, claro. No es que conviertan a los otros en objetos, ¿no? Cuando están haciendo lo que hacen, ¿no es cierto?, son ellos los objetos. ¿No? Y que demuestra un poco el carácter de Champagne de ser de nuevo ahora un objeto, pero de la organización. Como que él le gusta ocupar ese lugar un poco ¿Cuánto más, les gusta ponerse, claro, ponerse trajecito, que les den una... claro, y tener la Son oficina, las ambiciones de tantas personas, ¿no es cierto? Sí, esa expresión que tiene cuando ve la propia oficina y dice, oh, lo logré, llegué acá, a cuánta gente no le pasa, ¿no? claro, al Que fin eso es así. pertenezco, al Al fin fin pertenezco pertenezco, a tengo mi algo, claro, oficina, me consideran, ¿no es cierto? Y claro, acá puedo ser alguien, hacer mis tontas reuniones, ¿no es cierto? Que no se tratan de nada, pero tengo este lugar. claro. Viste que, claro, porque el viejo le dice, qué sé yo, te puedes reunir acá, pues, Ahí ves tú, claro, claro, porque claro, en realidad no se trata de nada, no es un cargo, no es un trabajo ¿no? tampoco. Claro, claro, seguramente eran misiones Los puntuales. precios que algunos están dispuestos a pagar por tener ese poder Es- esa sensación de poder, ¿no es cierto? y, La oficina en no sé cuántos pisos arriba, ¿no es cierto? claro. Pero tengo mi propia oficina. Y la Bueno, pertenencia, la familia que él nunca tuvo con Perfidia, bueno, la tendría ahora con estos amigos de la Navidad, pero que la verdad es que son, igual que ahora, Perfidia, también traicionan. claro, usted se quedará dormidito, tranquilo, no se va a dar ni cuenta, y fíjate cómo cumple su destino de objeto. Mira cómo lo queman después, así, ¿no es cierto? El tipo es como que es bien increíble, ¿no es cierto? Como siempre su destino fue ese, terminar como un objeto desechado, ¿no es cierto? Como Desechados, la claro, mierda más desechable que puede haber, total.
animado, despersonalizado, si nadie se va a acordar de él, nada, usted no Nada, pertenece a a nada, a nada. nadie. Nunca logró pertenecer a nada. Ni Claro. siquiera pudo reivindicarse como padre, digamos, que era la posibilidad que él podría haber Exactamente, tenido. claro. Claro. Claro, la perdió. Claro. Exacto. Y por otro lado vemos como, como DiCaprio con ella, con la hija, como tratando de despejarle las dudas respecto de quién es la madre, porque esa es Ah, la duda que a ella se le despertó en todo este periplo, digamos, de pasar por las monjas que cultivan marihuana y que la persigan por todos lados, como la gran duda de quién es mi madre. Y está esta carta un poco reconciliadora, ha llegado a esa carta, ¿no? De claro, alguna que venir. claro, que como que un poco salva a la madre, Y eh, DiCaprio se redime, ¿no? Porque es como que muestran la típica situación de un tipo que ahora puede vivir, ¿no? Que ahora claro, puede volver a la vida, ¿no es cierto? Puede ver, puede volver a todo eso que se perdió durante estos años, ¿no es cierto? Puede, y como le dijo por ahí el maestro, vivir sin miedo, ¿no? vivir Vivir sin sin- miedo, claro. Que era una frase además, ni siquiera la había A lo sacado de Tom Tom Cruise, Cruise, digamos. a lo Tom fucking Cruise. Que además Tom Cruise trabajó con Paul Thomas Anderson en Magnolia, pues el gran papel de este gurú machista, ¿te acuerdas? Entonces, es como divertido estos como homenajes que se hacen ahí. Autorreferencia. Claro, como referencias, como claro. Y sí, pues la película un poco cierra con como ella media reconciliada con su mamá, reconociendo que realmente quien oficia de padre es DiCaprio, DiCaprio sacándose fotos sin entender nada de la tecnología, Sí, digamos. selfie, bueno, voy a tratar, a ver, ¿no? Claro, Tiene pinta como de que se va a hacer un perfil de Tinder, así, una cosa así, ¿no? claro, como que podría seguir en su vida Ir y en redes sociales. claro, y esta niñeta un poco siguiendo una batalla tras otra, diríamos, en alguna causa, no sabemos cuál, que fue a defender ahí con sus amigos de turno. Y ese circuito pulsional continuo, ¿no? Claro, Eso claro. Y que es pareciera ser que es estructural, o sea que no hay manera de pararlo. claro. Claro. Bueno, Bueno, ya es como tarde y es lo que podemos decir al las respecto. vacaciones nos están llamando, digamos. Están llamando. Así que Sí, bueno, lo dejamos hasta acá. Quizás le podríamos haber dado más vueltas, pero la verdad es que ya el cansancio sí, ¿no? nos atrapó. Y bueno, dejamos comprometido para un tiempo más el capítulo, o sea, que tenemos pensado de Hamnet, bueno, una película que también ha circulado bastante y que bueno, vamos a intentar darle alguna lectura, no sé, Algo algo vamos a interesante. decir. Giro y algún giro, porque ya están apareciendo tantas cosas, ¿viste? Ya Ya sé. no, y te fijas, ya, no, son esos clichés, ¿no es Sí, cierto? sí, se volvió Eh, demasiado, digamos, claro. le palabras al duelo, y Sí, se creyendo que es la única fuente directa de la creación de Hamlet y todo. Bueno, claro, a ver si claro. podemos decir algo que Exacto, claro. Así que bueno, ahí les vamos a avisar, yo creo que en algún momento va a salir. Y bueno, les deseamos a todos felices vacaciones, ya que estamos sí, entrando a febrero. grabando tarde, haciendo un esfuerzo todo por la causa, por eso era nuestra última batalla antes Exactamente. Bien, pues, Manuel, pásalo muy bien y ustedes también, a los que nos están escuchando, de nos todos bien veremos de en el vacaciones. próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.